vamos a empezar por hoy, porque si ustedes se acuerdan de lo que son los derechos humanos, pues ya no son. Ya. Esta idea, que creía que no torturar, ¿cómo decía? Es una tontería, pero vamos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice cosas como todos los seres humanos nacen libres e iguales, pues, ¿no? Pues algunos nacen más guapos y más esclavos, o toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, pues no. Y sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, no. Por ejemplo, si tú opinas en contra de Donald Trump, ya no tienes derechos. Esto ya lo hemos visto en Estados Unidos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona, salvo cuando te pesca ICE por la calle y siendo ciudadano estadounidense acabas en Sudán donde te torturan. Siendo tú ciudadano estadounidense, nieto de un salvadoreño que un día se fue a Estados Unidos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a certidumbre. Se puede cambiar. Nadie será sometido a torturas ni penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues delicaditos, ¿no? No, mira. Lo que hizo Donald Trump fue lo siguiente. Emitió una serie de nuevas reglas. Y en febrero de 2025, Trump había firmado una orden ejecutiva retirándose de la Organización Mundial de la Salud, de la UNRWA, que no me acuerdo cuál era, la United Nations, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de que sancionó a la Corte Penal Internacional y no obedece, Donald Trump no obedece a Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Bueno, pues hace unos días, yo esto lo leí ayer, no sé cuántos días lleve, el Departamento de Estado, cuyo representante es el señor que está a la izquierda de Donald Trump, Marco Rubio, era un tipo que alguna vez mostró cierta capacidad de pensamiento independiente, pese a ser un republicano y un cubano emigrado que detesta todo lo que sea medianamente izquierda. Y esto es muy importante. Yo te entiendo que detestes el comunismo de Cuba absolutamente, pero yo tengo amigos cubanos que ahora que salieron de Cuba hace muchos años, se han vuelto trumpistas. Entonces te dicen que los socialdemócratas al final se ponen la gorra del Che Guevara. No es cierto. ¿De dónde sacaste eso? Acabo de tener una discusión con dos personas a las que les tengo un enorme cariño, pero que se han radicalizado de una manera absolutamente idiota. Bueno, y como la idea es la siguiente, mira. El Departamento de Estado ha reescrito la definición de derechos humanos para atacar el acceso al aborto, la igualdad LGTB, las políticas de DI, que es, ¿cómo se llama? Equidad, igualdad, no me acuerdo, DI. Ahora lo vemos. La protección de la libertad de expresión y para atacar a los países que permiten el ingreso a los refugiados. Sí, en esta cosa de los derechos humanos había también una cosa de que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y que ahora toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, tiene derecho de circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. ¡Ja! Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar. Y el artículo 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Bueno, pues ahora no. La nueva directiva de Donald Trump, que enviada ya a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo, ordena a los diplomáticos estadounidenses que traten los siguientes casos como abusos de los derechos humanos. Países con abortos financiados por el Estado, caso España. Países con protecciones de diversidad, equidad e igualdad en el lugar de trabajo. ¿Sabes? No, si tú dices, no, pues es que no puedo excluir a nadie porque sea negro, o porque sea mujer, o porque sea gay, o porque sea discapacitado, sí puede desempeñar el trabajo, lógicamente. Lo que es diversidad, la diversidad humana, la equidad para todos en su diversidad y la igualdad en el acceso al trabajo, pues si tú defiendes que toda persona tiene derecho a tener un empleo, si puede desempeñarlo independientemente de todo lo demás,
estás violando los derechos humanos. Países que permiten la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero. Y aquí hay una cuestión que el otro día tuve una larga discusión con alguien que tenía, no sé, le habían vertido granito en la cabeza y ya no, la neurona ya no tiene cobertura. La atención de afirmación de género para jóvenes transgénero es un amplio abanico de atención social, psicológica y hasta médica para jóvenes transgénero. Pero esto ellos siempre lo leen como operaciones de reasignación de sexo o aplicación de supresores de la pubertad. Yo no estoy, y creo que la mayoría de la gente en la izquierda que yo conozco no está de acuerdo ni con las cirugías de reasignación de sexo para menores de edad, ni con el uso de bloqueadores de la pubertad. Pero eso no quita que si un chico de 16 años es transgénero, se expresa como transgénero, merezca apoyo social y apoyo psicológico para que no sufra en una sociedad que tiende a hacer esto, ¿no? Tiende a perseguirlos. Entonces, siempre que se habla de afirmación de género, que es decirle, estás bien, hombre, bueno, si quieres estás bien, no hay problema, si eso es lo que sientes, tienes derecho a sentirlo. Lo confunden con operaciones y uso de bloqueadores para hacer demagogia y populismo. Los países con leyes contra el discurso de odio. Si tú dices, no debes decir que los negros son malvados y que los marroquíes se comen, o los haitianos se comen a los perros, se comen a los gatos, si tú prohíbes el discurso de odio o reprimes las amenazas extremistas como las de, no sé, algunos de los grupos de la ultraderecha española, de Socopa o Núcleo Nacional, estás violando sus derechos humanos. Y finalmente, los países que aceptan migrantes que buscan seguridad están violando los derechos humanos. Ok, este es el mundo al revés completamente, es totalmente orwelliano. La guerra es la paz es la guerra, es el doble hablar, el double speak, donde se altera la realidad a capricho del dictador. Trump quiere que todos los países que protegen a las mujeres, a las personas LGTB, a las minorías, a los inmigrantes o al público en general contra el discurso de odio, por ejemplo, las agresiones contra mujeres o contra gente LGTB o contra gente inmigrante que podemos ver en las redes y que están penadas ya, pues no, si el país está violando los derechos humanos, si no los deja ser unos nazis de mierda. Eso es lo que nos ha dado Donald Trump. Problema. Y vuelvo a decirlo porque trato siempre de contextualizarlo. No es que hablo yo de Estados Unidos, porque no estamos en Estados Unidos, estoy lejos, yo estoy del otro lado del Atlántico. Esto lo retoma la ultraderecha del resto del mundo. Orbán, Meloni, que acaba de tener un tropiezo electoral maravilloso, estoy encantado. Bolsonaro, si es que quiere volver, ¿no? 27 años no va a pasar en la cárcel, se los digo yo. Le Pen, Abascal, Wilders, Putin, que ya buena parte de eso ya lo ha aplicado en Rusia, están construyéndonos un mundo en el que no es tan agradable vivir. Yo sé que a mucha gente le molesta ver ahí dos chicos besándose. No, mira, volteas la cara y ya no los ves. Entiendo que te moleste. No entiendo que los prohíbas. No entiendo que los ataques. No entiendo que les rompas la cara. ¿Qué pasa? Todavía pasa en España. Oye, no te gusta, vienes para otro lado. Hay muchas cosas que a mí no me gustan y no las veo, ¿no? Pero están construyendo un mundo en el que no es agradable vivir. Un mundo autoritario, un mundo de odio, que legitima el odio, que legitima el odio a los inmigrantes, que legitima el odio a los sexualmente diferentes, que legitima el odio a las mujeres, que legitima el odio a las minorías, que legitima el odio a todos los que no sean blancos, heterosexuales, y hasta ahí iba yo bien, ¿no? Y de ultraderecha. Y ahí sí ya me jodí yo también.